Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por estar con nosotros en esta edición especial desde la periferia. Hoy es un día muy especial, 24 de diciembre, estamos celebrando ya las vísperas de la Navidad, estamos celebrando la Nochebuena, que será la noche en que nacerá nuestro Salvador. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este programa desde la periferia. Para mí es una alegría poder compartir con cada uno de ustedes en este día tan especial para nuestra fe, para un día que cambia totalmente la historia de la humanidad. Pero antes de entrar en los temas que tenemos para el día de hoy, recuerde unirse a nuestra conversación a través de las redes sociales. Estamos a través de Facebook y a través de Instagram. Quisiéramos contactarnos con ustedes, darles nuestras felicidades en esta Navidad, poder dialogar con ustedes, así que síganos en nuestra página de Facebook. Aparecemos como Desde la Periferia, Canal 13. Ahí en pantalla está Desde la Periferia, Canal 13. Usted le va a dar seguir a la página de manera que pueda recibir todas las notificaciones de las cosas que publicamos diariamente, además de unirse al rezo del Santo Rosario, que lo hacemos todos los sábados y los domingos a las 8:30 de la noche con el matrimonio Diego y Leanet, que usted deja sus intenciones y ellos pues oran y oramos juntos el Santo Rosario a través del Facebook Live. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar reflexionando un poco sobre el tema de lo que acontece esta noche y de lo que estamos celebrando, lo que celebraremos ya el día de mañana, el día de Navidad, es este misterio de la encarnación. Y para eso he querido traer a un gran amigo sacerdote, estoy hablando del padre Luis Enrique, que se conecta entonces con nosotros vía Zoom. Padre, saludos, bienvenido al programa, ¿cómo está? Vamos a ver si lo tenemos por ahí conectado. Ahí estamos. Padre, ¿cómo está? Saludos, saludos Joshua, es una alegría grande poder compartir contigo y con los demás hermanos y amigos que se sintonizan, y muchas felicidades para todos. Gracias, igualmente. Padre, sin duda estamos celebrando hoy, yo creo que uno de los momentos más importantes para la fe cristiana, ¿es cierto? Correcto. Tanto así que somos la única religión monoteísta que afirma en su fe que Dios se hace carne. Así que esta noche no es una noche cualquiera. Esta noche retrata muy bien la base, la huella medular de nuestra propia fe. Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Por qué le llamamos el Dios con nosotros? Porque lo repetimos mucho, ¿verdad? En esta época lo escuchamos en las lecturas, en la misa, pero tal vez no profundizamos en esa realidad de ese Dios con nosotros. ¿Qué puede significar esto para nuestra fe? El Dios con nosotros primero es una revelación bíblica, ¿verdad? Viene a nosotros dada como revelación a lo largo de la historia. Se prometió al pueblo de Israel, al Emmanuel, al Dios que vendría con nosotros, que sería el Mesías, que vendría a liberar, ¿verdad? El Redentor, el Goel. Esta noche es muy importante. ¿Y qué implica para nosotros? Yo me atrevo a decir que implica todo. El misterio de la encarnación sigue siendo un misterio que debemos seguir profundizando, ¿no? Naturalmente no podremos agotar con la razón porque es un misterio, pero sí debemos seguir profundizando, porque en nuestra cultura es más tendente a entender el misterio de la crucifixión, de la redención, ¿verdad? Y en eso nos sentimos identificados porque la crucifixión refleja, o si podemos decirlo así, retrata también la experiencia del dolor y del sufrimiento, que es tan pronta, tan cercana a nosotros. Pero la encarnación es un misterio enorme, es un misterio enorme, porque ¿qué implica? Implica fundamentalmente el infinito amor de Dios por la humanidad. Que atención, no podemos pensar, que a veces lo hacemos, que Dios se encarna porque el hombre y la mujer, la humanidad estaban perdidas en el pecado. Entonces, afirmar esto sería decir que Dios está condicionado por el pecado del hombre, por el actuar del hombre. Y eso no está en el orden de Dios. Tenemos que ver siempre el misterio de Dios como de forma integral. Dios quiso encarnarse porque ama a la humanidad infinitamente. En primer lugar, el amor infinito de Dios. En segundo lugar, lo que implica para nosotros hoy
es precisamente el entender la fuerza, la importancia de nuestra humanidad reflejada en ese niño del Belén, en el Dios con nosotros, que nace del vientre de una virgen, que se hace carne, como dice el prólogo de San Juan, y que esa imagen, ese retrato, habla de nuestra propia condición humana. Atención, si Dios ama tanto al ser humano, al hombre y a la mujer, tanto y tanto y tanto, que se hace carne, que abraza nuestra humanidad, hay todo un programa de fe solamente contemplando el pesebre. La pregunta que tendríamos que hacernos sería, ¿abrazo yo mi propia humanidad como Dios abraza esta humanidad? La Navidad nos sigue hablando. Y en tercer lugar, en el misterio de Belén podremos descubrir la identidad propia del hombre y la mujer de siempre. Y la identidad propia es que somos un misterio, que somos singulares e irrepetibles y que somos creados para ser siempre para los demás. Exactamente. Qué bonito, Padre, y qué bueno que reflexionemos en eso, porque ciertamente nos han enseñado, y yo lo he escuchado muchas veces, incluso en las catequesis que recibimos tal vez de niños, que Dios vino al mundo porque el hombre y la mujer estaban perdidos, porque nos habíamos portado mal, por eso Dios tenía que venir. Y usted nos explica que no, necesariamente eso no es así. Claro, la clave siempre es contemplar el misterio de Dios de forma integral. Porque si no hay una comprensión integral, podemos dejarnos llevar por la perspectiva histórica y podemos entender, ¿verdad? Dios nos creó y entonces creó al ser humano, pero entonces lo creó para salvarlo, y vio que todo era bueno, pero el ser humano optó por el pecado y por ser impuro y por estar a las espaldas de Dios, ¿verdad? Y entonces vemos que el Señor envía a los patriarcas y el pueblo no les escucha, envía a los profetas y el pueblo no les escucha, envió a su propio hijo, ¿verdad? Y el pueblo sumergido en el pecado no le escuchó. O sea, esa perspectiva no es que no sea correcta, es que hay que entenderla siempre desde una perspectiva integral. Esto tampoco es una idea mía, ¿verdad? Está en el prólogo de San Juan. En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios. Y esa palabra que estaba en el principio se hace carne. En el prólogo de Juan lo que se retrata es el principio del principio. ¿Y qué es lo que se dice? Si pudiéramos parafrasear. Es decir, el prólogo de Juan lo que quiere es llevarnos al corazón de Dios y decirnos cuál es la intencionalidad de Dios desde siempre. La intencionalidad de Dios desde siempre es amar infinitamente al ser humano. ¿Por qué? Porque cuando Dios ama fuera de sí, surge el ser humano. Cuando Dios ama dentro de sí, está la comunidad trinitaria. Hagamos el Génesis. Pero Dios amando fuera de sí es el ser humano. Así que Juan en el prólogo nos retrata y nos dice, en el principio, en la intencionalidad primera de Dios, está el ser parte de la humanidad, la encarnación. La encarnación para la redención. Pero no es que está condicionada la encarnación, ¿verdad? Por el pecado del ser humano. Es que Dios, desde el principio, en su intención primera, deseaba, anhelaba encarnarse. Exacto. Padre, tengo que hacer ahora la pausa, pero no se vayan porque vamos a continuar este diálogo con el Padre Luis Enrique, profundizando, reflexionando un poco sobre este misterio de la encarnación y esto que celebramos que le llamamos Navidad. Regresamos en breve, aquí en Desde la Periferia. No se vayan. Continuamos con más en Desde la Periferia. Estamos conversando con el Padre Luis Enrique vía Zoom sobre este misterio de la encarnación, misterio de la Navidad. Padre, ¿cómo nosotros pudiéramos ver este acontecimiento de la Navidad, pero trayéndolo a la actualidad, que no se convierta en un suceso de hace 2000 años atrás y que tal vez es una historia bonita y no nos dice nada en la iglesia de hoy? ¿Cómo pudiéramos verlo en la actualidad? En la actualidad, el misterio se actualiza naturalmente, ¿no? Y yo creo que hay tres claves, se me ocurren tres claves que pudiera compartir en este sentido con todos para esta Nochebuena y que pudieran servir incluso para reflexionar en casa, en familia o incluso a solas en silencio. La primera es la capacidad del asombro y la sorpresa.
La Virgen María es uno de los personajes principales, ¿verdad? Que brota en este Adviento, ¿verdad? En la preparación de la Navidad. Porque en la Virgen María vemos la capacidad de al asombro, ¿verdad? ¿Cómo será esto si no conozco varón? Y de la sorpresa, ¿verdad? Y ante el asombro y la sorpresa, la capacidad de abandonarse en las manos de Dios. Una segunda clave que creo que puede iluminar también este tiempo de Navidad es precisamente la contemplación. Fíjense la simbología que rodea el pesebre, ¿no? Es noche, silencio, una presencia que es luz. Es noche, el contexto, el ambiente, y Jesús, que es el sol que nace de lo alto. En medio de esa noche hay un sol que nace de lo alto. Viene la salvación. Hay un ambiente de silencio, y ese ambiente de silencio debe invitarnos a contemplar constantemente en nuestra actualidad, en nuestra realidad cotidiana, cómo Dios se hace presente en nuestra historia. Exacto. Y la tercera clave es que Dios está presente. Dios quiere estar con su pueblo. Dios quiere estar contigo. ¿Cómo lo actualizamos? Creo que la Navidad es la forma, ¿verdad?, en que Dios quiere renovar también nuestra capacidad de asombro y sorpresa. Tenemos que aprender a asombrarnos y sorprendernos, porque Dios actúa así. Dios actúa por medio de las sorpresas. Al mismo tiempo, la capacidad de contemplar al niño de Belén. Y contemplando al niño de Belén, ser conscientes de que el Señor nace en toda realidad y en todo contexto, incluso de noche y oscuridad. La presencia de Dios no está condicionada por ello. Y en tercer lugar, la iglesia de hoy está invitada a dar testimonio de esta presencia de Dios que es para siempre, una presencia eterna. Ya vino, pero vuelve a venir. ¿Por qué? Porque nos ama infinitamente. De hecho, creo que el Papa Francisco ha dicho en otras ocasiones que no podemos perder esa capacidad de asombro, ¿verdad? Y al ver este misterio de la encarnación no podemos perder esa capacidad, porque si perdemos esa capacidad, tal vez nuestra fe no estaría donde debe estar, si no nos dejamos sorprender por Dios y perdemos esa capacidad. También el aspecto que usted menciona del silencio, me recuerda cuando en el Evangelio se narra que los primeros en enterarse de la noticia del nacimiento son los pastores que estaban en silencio, precisamente. No se enteraron los que estaban en el bullicio de la ciudad, y podríamos verlo en el aspecto personal, ver a veces esos ruidos internos que tenemos, sino que es en ese silencio que Dios entonces puede comunicarse, puede manifestarse, y podemos entonces estar conscientes de que Él está entre nosotros. Padre, no me queda más tiempo, pero los últimos segundos que me quedan, ¿algún mensaje que quiera darle a nuestro público? Claro que sí. Hoy, en el misterio de la Navidad, celebramos sobre todo que todo es don. Que lo más grande que recibimos, lo recibimos por don. Y en Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros, se refleja el modo en el que Dios actúa. Dios actúa por medio del don. ¿Qué significa esto? Que la verdadera felicidad no es aquella que nosotros producimos, buscamos, que se gesta en nuestras acciones, sino que la verdadera felicidad es aquella que viene a nosotros como un don que viene al mismo tiempo como salvación para nosotros y para los demás. Ojalá que en esta Navidad seamos capaces de acoger el don y vivir en la lógica del don, dándonos, ofreciéndonos, contemplando siempre la presencia de Dios y recordando que nosotros hemos sido creados para hacer para los demás y también hacer que en otros nazca el Señor. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por habernos acompañado en este programa. Ya nos estaremos viendo más adelante. Bueno, a la orden. Bueno, y a ustedes no se retiren porque hacemos una pausa y regresamos con más en Desde la Periferia. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial Desde la Periferia, celebrando hoy la Nochebuena, las vísperas de la Navidad. Continuamos en nuestra reflexión en este programa y a continuación les presento una reflexión del Padre Daniel desde España. Vamos a verlo. Temblando estaba de frío el mayor fuego del cielo, y el que hizo el tiempo mismo sujeto al rigor del tiempo.
Bendiciones y bienvenidos amigos, soy el Padre Daniel y me podéis encontrar en la red como SMDani. Muchos de vosotros me habéis pedido que hiciera un vídeo comentando algo sobre el sentido de la Navidad y he pensado que qué mejor manera de hacerlo que compartir con vosotros 5 pensamientos del Papa Francisco sobre el significado de estas fechas y de estas celebraciones. Vamos allá. Les invito a detenerse ante el pesebre, porque allí nos habla la ternura de Dios. Allí se contempla la misericordia divina que se ha hecho carne y que enternece nuestra mirada. Dios quiere revelarnos su inmenso amor y su forma de hacerlo no es imponiéndose, no es avasallándonos, sino haciéndose pequeño y tierno para que podamos amarle. Porque el amor es una relación bidireccional, basada en la libertad, basada en el respeto. Por eso Dios acepta nuestra entrega, por eso a Dios le place nuestros esfuerzos y nuestros trabajos por demostrarle nuestro cariño y nuestro amor. Él se desvive por nosotros y lo hace de forma incondicional, siempre está a nuestro lado. Espera que nuestro corazón reaccione a tanta ternura y reaccione amando también a Él y a los demás. El pesebre nos dice que Él nunca se impone con la fuerza. Recordad bien esto, chicos y chicas, el Señor nunca se impone con la fuerza. Para salvarnos, no ha cambiado la historia con un milagro grandioso, ha venido con gran sencillez, humildad, mansedumbre. Dios no ama las imponentes revoluciones de los potentes de la historia y no utiliza la varita mágica para cambiar las situaciones. Se hace pequeño, se hace niño para atraernos con amor, para tocar nuestros corazones con su humilde bondad, para conmover con su pobreza a quienes se esfuerzan por acumular los falsos tesoros de este mundo. Nuestro Dios no quiere imponerse. Toda manifestación religiosa que busca juzgar, imponerse, atemorizar, no proviene de nuestro Dios. Dios se revela una y otra vez manso y humilde de corazón. Los pastores fueron los primeros que vieron esta tienda, que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús. Fueron los primeros porque eran de los últimos, de los marginados, y fueron los primeros porque estaban en vela aquella noche, guardando su rebaño. Es condición del peregrino velar, y ellos estaban en vela. Con ellos nos quedamos ante el niño, nos quedamos en silencio. Con ellos damos gracias al Señor por habernos dado a Jesús, y con ellos, desde dentro de nuestro corazón, alabamos su fidelidad. Te bendecimos, Señor, Dios Altísimo, que te has despojado de tu rango por nosotros. Tú eres inmenso, y te has hecho pequeño, eres rico, y te has hecho pobre, eres omnipotente, y te has hecho débil. Los humildes, los sencillos, los pobres que esperan en Dios son los que están preparados para acogerlo. Así sucede también en nuestras vidas, cuando estamos llenos de orgullo y vanidad, cuando creemos que podemos realizarlo todo por nuestras solas fuerzas, en realidad nos estamos cerrando a la experiencia de la gracia, del amor, de la ternura y de la fuerza que proviene de lo alto. Cuando nos reconocemos pobres, cuando aceptamos nuestros errores y que por nuestras solas fuerzas no podemos llevar adelante el bien, entonces nos hacemos capaces de recibir esta vida de Jesús en la nuestra. Entonces opera su gracia y su fuerza en nosotros y en la historia. El Señor nos dice una vez más, no temáis. Como dijeron los ángeles a los pastores, no temáis. Y también yo repito a vosotros, no temáis. Nuestro Padre tiene paciencia con nosotros, nos ama, nos da a Jesús como guía en el camino hacia la tierra prometida. Él es la luz que disipa las tinieblas, Él es la misericordia. Nuestro Padre nos perdona siempre, y Él es nuestra paz. Amén. Nuestro Padre nos perdona siempre. Si acudimos a Él con corazón humilde, arrepentido, convencido de querer reparar el daño que hemos hecho
y de no volver a caer, Él nos abraza, nos levanta y nos da la fuerza para seguir. No tenemos miedo a Dios, porque Dios no se impone, porque Dios no quiere destruirnos. No ha enviado a su Hijo para condenarnos ni aplastarnos, sino para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. No tengas miedo, no tengas miedo. Tenemos el coraje de acoger con ternura las situaciones difíciles y los problemas de quien está a nuestro lado, o bien preferimos soluciones impersonales, quizás eficaces pero sin el calor del Evangelio. Cuánta necesidad de ternura tiene el mundo de hoy, paciencia de Dios, cercanía de Dios, ternura de Dios. La Navidad nos habla de cercanía y de ternura de Dios, porque Dios podía haberse quedado alejado de la humanidad, indiferente ante sus problemas, pero ha querido tomar parte de ella, no solo acercándose, sino uniéndose íntimamente a nuestra carne. Y esta cercanía es cercanía para compartir con nosotros nuestros sufrimientos cotidianos, la enfermedad, la lucha contra el mal, nuestros problemas, nuestras caídas, incluso la muerte. Dios ha asumido la muerte para vencerla, para superarla, para resucitar y que podamos resucitar con Él. Por eso la Navidad es también una llamada a mostrar cercanía, a unirnos a aquellos que sufren, que padecen, que combaten contra el mal. No podemos ser indiferentes a la carne de nuestro prójimo que grita, que está solo, que no tiene recursos. Por eso Navidad es un tiempo de solidaridad, de unión con nuestros hermanos, sobre todo con los más necesitados. No dejemos que las luces, que las comidas y las grandes celebraciones de estos días nos cieguen hasta el punto de no ver que a nuestro alrededor hay gente sufriendo y que necesita ayuda. Pidamos al Señor la gracia de renovar nuestra fe en esta Navidad, una fe que necesita de las celebraciones para crecer, una fe que sin obras está muerta y que va unida al servicio al prójimo, a los más necesitados. Una fe que contempla un misterio enorme de cercanía, de ternura, de intimidad, de llamada a amar y dejarse amar. Que Dios les bendiga y la paz de Cristo esté con ustedes. Llueve al revés de las nubes, porque llora sobre el cielo. Hoy hemos reflexionado en este programa cómo este misterio de la encarnación es algo que se actualiza y algo en lo que constantemente tenemos que reflexionar, porque es el momento en el que cambia la historia de la humanidad. Tanto es así que le llamamos antes de Cristo y después de Cristo. Así que es un momento muy importante para la humanidad y más para nuestra fe cristiana. No nos queda tiempo para más, pero no me resta más decirles que tengan una feliz y bendecida Navidad. Será hasta la próxima.